en esta ocasión para la gloria de Dios y edificación de todos nosotros. La cita en la que quiero basar esta palabra es la carta del apóstol Pablo a los Colosenses, capítulo 1, y voy a leer ahí desde el verso 9 hasta el versículo 14, hasta el final de esta parte de la palabra. Versos 9 al 14. Dice la Biblia: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándolo en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en la luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Amén. Acompáñame, hermano, pidámosle juntos al Señor que Él trate con nosotros, nos bendiga y que esta palabra nos edifique a todos en el nombre de Jesucristo. Amén. Oramos al Señor. Padre, esta hora te agradezco el tener vida, poder ser parte de este momento en la vida de esta misión. Que tu gracia, Señor, siga llenando el corazón de cada uno y que hoy tú trates con quien tengas que tratar a través de esta palabra y nos bendiga, Señor, a todos. Yo sé que siempre tienes pan de vida para el espíritu nuestro y crecemos, Señor, cuando nos alimentamos en ti, en tu palabra. En el nombre de Jesucristo te honro, alabo y glorifico a ti, Señor Jesús. Amén, amén, amén. Gloria a Dios. Es un tanto a veces difícil cuando los horarios están igual. Ahorita en la primera iglesia también hay culto. No avisé más que al que iba a predicar y al asistente que no iba a estar. Y yo creo que a esta hora ya andan los hermanos queriendo poner un mensaje por ahí de Se Busca. Pero al rato les aviso que por acá ando. Con la ayuda del Señor, oren por ellos que también se estén gozando en este tiempo de adoración al Señor. Hermano, quiero hablarte de lo que esta palabra nos dice y encuentro yo muchos factores dignos de resaltar en esta porción de la palabra. Descubrí un mundo para predicar en estos versículos que leía, pero es imposible agotarlos en un solo tema, y yo quiero solo resaltar varios de ellos. Otros los estaré obviando y otros solo los voy a mencionar de paso, pero es algo bien interesante lo que el apóstol Pablo les menciona a los hermanos de Colosas. Aspectos, yo le puse aspectos importantes de la vida cristiana en los cuales ocuparnos. Y es, creo yo, el propósito del apóstol al escribir esta parte de la palabra es que la vida de un cristiano vaya creciendo constantemente, que su vida cristiana vaya en aumento, como lo dice la Biblia, y que cada cristiano debe sentirse motivado a crecer, debe sentirse motivado a desarrollarse como hijo de Dios, debe sentirse motivado a ir más allá de aquellos aspectos que a veces nos llevan a cumplir, así entre comillas, cumplir la vida cristiana. Nos conformamos con cumplir. Nos conformamos en ocasiones como los de la vieja guardia decimos, ¿no?, con guardarnos.
pero nos guardamos también que no servimos para nada, ¿verdad? No realizamos ninguna tarea en la vida de la iglesia. Y Dios no nos llamó a estar guardados, Dios nos llamó a servir. Y yo tengo que tener bien en cuenta que mi vida en la iglesia, mi vida y participación en una congregación es para servir, no para guardarme ni estar a la expectativa de la venida de Cristo. Es estar a la expectativa de la venida de Cristo, sirviéndole al Señor, actuando y desarrollándome y creciendo siempre en el conocimiento del Señor para ser un mejor cristiano. Esta carta, esta bonita carta que el apóstol Pablo escribe a los hermanos de Colosas, se cree que él escribió estando ya preso en la ciudad de Roma, y en medio de sus prisiones él sentía carga por el crecimiento espiritual de los hermanos de esta congregación, y él les habla de que deberían de aprender y conocer sobre Jesucristo, porque se estaban dando al interior de la iglesia una mezcla de doctrinas, algunas cosas del judaísmo que se estaban introduciendo, otras de las filosofías orientales que estaban entrando como enseñanzas al interior de la iglesia, y algunas especulaciones de la gente perteneciendo a la congregación que las usaban como enseñanzas para los nuevos conversos. Pero algo de lo que se estaba intentando hacer al interior de esta iglesia con las enseñanzas que se estaban introduciendo era que el nombre de Jesucristo se disminuyera a su mínima expresión y que no fuera reconocido como el Señor de la gloria, que se denostaba en todo lo que se podía a Jesucristo y se empequeñecía su nombre, cuando la Biblia nos habla y nos dice que Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores, y que toda la gloria del hombre en la tierra se la debe de dar a Él, que es el Señor de Señores. Pablo se propuso enseñarle a esta iglesia en la carta completa que Jesucristo es la cabeza de la iglesia. Era el propósito de esta carta, que Jesucristo es la cabeza de la iglesia, que no hay cabezas, que no hay otros que encabecen la iglesia. La única cabeza es la de aquel que la compró con su sangre preciosa y que fue derramada en la cruz del Calvario, y nadie más aparte de él debe de recibir el honor, ni la gloria, ni la alabanza. Solamente le pertenece a Jesucristo. Y si bien es cierto, todos, creo yo, deseamos crecer, todos queremos crecer, y que nuestra vida cristiana se mantenga en un constante crecimiento. Sabes, esto no es algo que se vaya a lograr mágicamente. No es el hecho de que ya soy cristiano, un nuevo converso, bautizado, lavado de sus pecados, convertido a Cristo, y ya aparece alguien que sabe vivir la vida cristiana. No, este es un proceso, es un caminar que el Señor nos marcó en la palabra, y que en ese proceso, el cual tenemos que pasar todos en nuestra vida, es el de llegar a agradar a Dios plenamente con todas nuestras acciones. Y el apóstol Pablo se lo expresa a los colosenses, es esta verdad de este recorrido de la vida, y que nadie puede detenerse en su crecimiento. Va a lograr metas, va a lograr objetivos, pero no lo ha logrado todo. Tiene que seguir adelante a otra meta. Me parece que es el apóstol Pedro el que, hablando de esto, menciona como una especie de desarrollo de la vida cristiana. A la fe añádele virtud, a la virtud añádele paciencia, a la paciencia, esto es, ve creciendo en algo. Ya lograste aquello, no te detengas ahí, ve por más. Al fin y al cabo la Biblia nos dice que el Señor tiene más que darnos que nosotros que pedirle. Y yo tengo que estar consciente de esto, que la práctica de la vida cristiana
es en lo que yo me aplique y pueda crecer en el Señor y crecer siempre, y que debo de estar reflexionando en la palabra para conocerlo a Él y desarrollarme completamente en el conocimiento de Dios. Y Pablo, hablándole a esta iglesia, les dice: yo oro por ustedes. Y empieza a desarrollar una temática de qué era lo que él pedía en su oración. Y primero les dice que sean llenos del conocimiento de su voluntad. Oro, hermanos de Colosas, para que sean llenos del conocimiento de su voluntad. Y este es un problema que entiendo está pasando en las congregaciones actuales. Mucha gente en las iglesias, en las congregaciones, no sabe cuál es la voluntad de Dios. La Biblia dice que esto es algo que debe estar bien presente en la vida de un creyente. Todo cristiano debe tener conocimiento de la voluntad de Dios para su vida y para la vida de su congregación. Porque al fin, las congregaciones las hacemos entre todos. Sumamos nuestro nombre, sumamos nuestra vida, sumamos nuestra persona a una congregación. Pero ¿qué sumamos? ¿Solamente el nombre en la lista? Debemos de sumar el esfuerzo del trabajo y conocer la voluntad de Dios. ¿Para qué me trajo Dios a esta congregación? ¿Qué quiere Dios que haga en esta congregación? Pero ¿qué quiere Dios que haga esta congregación también? Que sean llenos del conocimiento de su voluntad, dice Pablo, que él oraba por ellos para que conocieran esto. Y es algo que a nosotros nos debe de preocupar. Yo veo en este tiempo que mucha gente, ¿cómo llamarle? Gente descompuesta en las congregaciones, buscando en las iglesias algo que les guste para que se haga su voluntad, que se hagan las cosas como a Él le gustan y como Él quiere que sean las cosas, olvidándose que la iglesia tiene un dueño, y ese dueño es Jesucristo. No hay otro dueño. No hay otro Señor al cual darle la gloria. No hay otro Señor al cual le podamos servir. El que debe ser reconocido y alabado y glorificado en cada congregación y en la vida de cada uno de los que componen la congregación, insisto, es el Señor Jesucristo. Recuerde algo, el mismo Jesús, cuando oraba y nos dejó el modelo de oración del Padre Nuestro, dice algo sobre la voluntad. Hágase tu voluntad en el cielo y en la tierra. Pero el supuesto cristianismo moderno dice que se haga mi voluntad en el cielo como en la tierra. Quiero un Dios que haga mi voluntad. Quiero un Dios a mi manera. Quiero un Dios en mi forma, el formato que yo le marque y que Él se sujete a Él. ¿Sabes que no? La voluntad de Dios se va a cumplir con nosotros a pesar de nosotros, porque Él es el todopoderoso. Él es el único que marca las pautas en la vida de la iglesia. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Hay algo que Romanos 12, del 1 al 2 nos dice sobre esto. Y les pasé la cita, no sé si la tengan en la traducción del lenguaje actual, pero dice algo que a mí me llamó la atención en esa versión. Por eso, hermanos míos, ya que Dios es tan bueno con ustedes, les ruego que dediquen toda su vida a servirle y hacer todo lo que a Él le agrada. Esto a mí me golpeó así. Que dediquen toda su vida a servirle y hacer todo lo que a Él le agrada. Así es como se le debe de adorar. Y no vivan ya como vive todo el mundo. Al contrario, cambien de manera de ser y de pensar. Así podrán saber qué es lo que Dios quiere. Es decir, todo lo que es bueno,
agradable y perfecto. ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Que dedique todas mis fuerzas, que dedique todo mi pensamiento, que dedique todo lo que yo soy a agradarlo a Él. Esa es la voluntad de Dios. A veces quiero un Dios que me agrade a mí. Te diría, resumiendo este pasaje de Romanos 12, simple y sencillamente que nuestra vida sea una adoración continua a Dios en el Espíritu. Donde quiera que esté, en el lugar en que me encuentre, con gente que me conozca o gente que no me conozca, con gente que sepa que soy cristiano, gente que sepa o no sepa que soy cristiano, yo debo de saber que el que me conoce a fondo me ve donde quiera que estoy y no me puedo esconder de Él y no me puedo escapar de Él. Él me conoce a fondo y donde quiera que estoy Él me observa. Si hay gente que me conozca, no le hace, Él me está viendo. ¿A dónde, decía el salmista, me esconderé de tu presencia? Si me meto a lo profundo del mar, ahí estás tú. Si me subo a las estrellas, ahí estás tú. ¿Dónde huiré de tu presencia? Por eso Él está buscando gente que le agrade donde quiera y en todo tiempo, que le dé la honra, que le dé la gloria, que le dé la alabanza y que sepa que se puede gozar donde quiera que esté, reconociendo la gloria y las maravillas de Dios. Que sean personas, decía Pablo, que conozcan su voluntad. Hermano, amigo, ¿conoces la voluntad de Dios para tu vida? Y Pablo oraba por los hermanos de Colosas para eso, para que conocieran la voluntad de Dios. Otra de las cosas por las que Pablo oraba por los hermanos de Colosas, también lo dice el verso 9, para que sean sabios. Algo dice la Biblia sobre la sabiduría. En uno de los tantos pasajes que habla de esto, dice: el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Los necios desprecian la sabiduría y la enseñanza. Y cuando se habla de temor, no se está hablando de miedo, no se está hablando de un Dios al que tenemos que tenerle miedo. Se está hablando de respeto. Un Dios al que yo respete por lo santo que Él es. No sé si me entiendas, pero yo debo respetar la presencia de Dios que está en todas partes por lo santo que Él es. Y por lo tanto debo respetar mi cuerpo, que es un templo del Espíritu Santo, y debo respetarlo, no conduciéndome en las corrientes de este mundo. Ahorita, ¿qué está pensando el mundo sobre el cuerpo? Las mujeres que se embarazan en un a veces libertinaje o lo que tú quieras, o simplemente no desean el tiempo de un embarazo y están diciendo: es mi cuerpo y yo decido en mi cuerpo. Pero lo que quieren desechar no es ni su cuerpo ni su vida, porque el que se va a morir y el cuerpo que se va a destruir es lo que se está creando dentro de ellos. No hay respeto por lo santo de Dios. Y una vida que es engendrada no la engendró la persona, Dios le dio vida. Se tiene vida porque Dios la puso ahí, en la situación que haya sido. Es una vida. Cuando alguien aborta, pues no dice: pues me voy a morir yo, ¿verdad? El bebé no lo quiero, pero él va a vivir, yo me voy a morir. No, es el bebé el que debe de morir. Hay una vida y la gente está perdiendo el respeto por lo santo de Dios, por la creación de Dios. Otros están siguiendo las corrientes de este tiempo sin saber que su cuerpo es un templo del Espíritu Santo, y están cayendo en esas banderas que se están levantando de la homosexualidad y el lesbianismo y tantas cosas que andan por ahí ahorita revolucionando la mente de muchas gentes y trayendo una enseñanza a la vida de muchos, con eso de que yo puedo ser lo que yo quiera, Dios así me hizo. Y yo te digo que no, Dios no te hizo lo que tú quieres ser.
Lo que tú quieres ser, tú lo emprendiste y tú quieres caminar por un camino que tú has tomado, pero Dios no te hizo para eso. Dios te hizo para que conocieras su voluntad y la hicieras. Te guardes. Ser sabio me ayuda a entender la voluntad de Dios, conocer la voluntad de Dios. Pero dice la palabra en Proverbios 1:7, los necios desprecian la sabiduría y la enseñanza. No, por lo que he estado hablando, ese hermano es un homofóbico. No, yo respeto la decisión de cada quien. Lo que me molesta es que querramos escudarnos con la banderita de que Dios es el que ya me hizo sentir que debería de salir del closet y decirle a todo el mundo que soy así, soy diferente, porque no, eso tú lo estás decidiendo. Y eso es lo que me molesta. Si alguien quiere hacer, vivir y hacer las cosas que quiere, bueno, es su voluntad, pero no es la voluntad de Dios. Y eso lo respeto, pero la voluntad de Dios sigue siendo vigente en este tiempo todavía, y el ser humano debe de conocer la voluntad de Dios para su vida. Por eso Pablo les dice: yo oro para que sean sabios. Romanos 1, en algunos versos dice: habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como tal, sino que se envanecieron en su razonamiento, o sea, su propia sabiduría, y empezaron a degradar sus cuerpos, hombres con hombres y mujeres con mujeres. Eso no es respeto por lo santo de Dios. Yo debo respetar mi mente, lo que dejo que entre a mi mente, porque es allí en el lugar secreto donde trato con Dios. En mi mente, en mis pensamientos trato con Dios. Es el lugar de encuentro con Dios. Es el lugar donde Dios trata conmigo y yo trato con Él. Debo respetar mi mente. ¿Qué dejo entrar? Ahora tantas cosas y facilidades para tener acceso a la pornografía. Y yo he enseñado mucho esto y lo he mencionado mucho. Dicen los psicólogos que una imagen pornográfica dura 20 segundos en entrar a tu mente, pero tarda 20 años en salir de ella. Que alimenta tu mente. Y Pablo decía: sean sabios, pensamientos limpios, sanos, agradables a Dios. Llenen la mente de esa sabiduría de Dios. Vayan adquiriéndola. Vayan aprendiendo sobre Dios. ¿Y dónde voy a aprender sobre Dios? En la Biblia, en la palabra. Conozcan al Dios al que le servimos, y no preocuparme por entender o tratar de comprender las ideas retorcidas que hoy se enseñan sobre el Dios que algunos quieren proclamar, y que de alguna manera está ahí para complacerme en todo lo que yo quiero. Y si no me complace en lo que yo quiero, entonces lo castigo. Dejo de congregarme, ya no diezmo, ya no hago esto, ya no hago aquello, porque tengo castigado a Dios porque no me cumplió lo que le pedí. Están como esas muchachas, ¿verdad? Que le piden novio a un santo y cuando no se lo da lo castigan, ¿no? Lo ponen, agarran el santito y lo ponen de cabeza, ¿no? Porque no les cumplió con darles novio y lo castigan. Hay creyentes que al no ser sabios y respetar la sabiduría de Dios, empiezan a castigar a Dios, porque las cosas no son como a Él le parece. No, yo tengo que crecer en la sabiduría de Dios. Vaya a los cursos que se abran, las escuelas que se abran, aprenda. Le va a costar. ¿Cuánta gente entra a las carreras, a la escuela? Entran el otro día le decía a una chica ahí que tiene poco en la iglesia, es veterinaria, le decía: ¿cuántos entraron cuando entraste tú a la carrera? Dice: como 120. ¿Cuántos salieron? 20. 100 abandonaron, no terminaron. Tenían ilusión, sueños y lo que quieras, pero no terminaron. Y a veces en la vida de la iglesia pasa lo mismo, ¿verdad? Los cursos que se abran entre la gente y luego al rato como que ya no puedo ir, ya no quiero ir, ya se me olvida, o dejo de hacer las cosas. Si me dejan tareas, pues no la hice, mejor no voy. Abandonan. Cuando en Dios tenemos que ir creciendo, dice la palabra, creciendo en el Señor siempre. Que me cuesta esfuerzo, que me cuesta trabajo, claro, aprender cuesta, pero vale la pena porque quiero hacer la voluntad del Dios que dio su vida por mí en la cruz del Calvario.
También, otra de las cosas que menciona Pablo: oro, hermanos de Colosas, oro por ustedes para que sean inteligentes. Job 28:28 dice: he aquí, el temor del Señor es sabiduría, y apartarse del mal, inteligencia. Hermano, ¿qué es lo contrario a inteligencia? ¿Qué palabra usaría usted para decirle a alguien que no es inteligente? Ignorante. ¿Qué más? Haría muchas cosas como decirle a alguien que no es inteligente, ¿verdad? Y Pablo dice: yo estoy orando por ustedes para que lo que están pensando los hermanos de Comunidad del Reino, hermanos de Colosas, no lo sean. Pero los hermanos de Comunidad del Reino también deben de aprender a ser inteligentes. Y apartarse del mal, dice la Biblia, es la inteligencia. Porque teniendo la inteligencia de Dios, no vamos a ser llevados por todo viento de doctrina, y se van a dar topes contra la pared por sus propios errores y sufrir las consecuencias de sus propios errores. Con inteligencia de Dios se vive una vida agradable a Él. No vivas la vida cristiana, y discúlpame la expresión, pero quiero hacerla enfática: no vivas la vida cristiana tontamente, que es lo contrario a inteligente. No se puede vivir la vida cristiana tontamente, ni cometiendo tonterías a cada rato por la ignorancia. La Biblia dice: erráis ignorando las escrituras. Entonces, no ignoremos las escrituras, aprendamos de ella para ser inteligentes, crezcamos en ella para conocer el propósito de Dios para nuestra vida. Que sea el faro que nos guíe, que sea como dice el Salmo 119, el verso 105: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Que no tenga, después de darme de topes por ahí con algo, llegar con el pastor y: el pastor, lo que hice, ¿estará bien o estará mal? Ando muy preocupado, mi conciencia me está redarguyendo. Hermano, no, sé inteligente, porque al fin y al cabo el fracaso lo vas a pagar tú, los errores los pagas tú mismo. Aprende a ser inteligente, a tomarte de la mano de Dios y vivir una vida segura en Dios, porque cuando estamos tomados de la mano de Dios hay seguridad y tenemos respaldo de Dios en nuestras vidas. Te decía, este pasaje marca muchas cosas por las cuales Pablo oraba por los hermanos. Otra de las cosas la voy a mencionar solamente: oro a Dios para que anden como es digno del Señor. Yo creo que esta parte, esta sola frase sería todo un tema de predicación, y muy buen tema de predicación, por cierto. Luego menciona otra frase, dice: agradándole en todo, agradando a Dios en todo, en lo público y en lo privado, en cada pensamiento, porque ni siquiera mis pensamientos escapan de Dios. Dice la palabra: aún no está la palabra en mi boca, solo la tengo acá, no la he pronunciado. A alguien tal vez le podamos sonreír y darle la mejor sonrisa, ¿no? Pero ¿qué estoy pensando? No, por eso dice la Biblia: agradándolo en todo. Pero esto también lo menciono de paso. Algo que sí quiero mencionar es la frase que sigue: llevando fruto en toda buena obra. Y cuando leí esta palabra me acordé de una de las viejas canciones de la iglesia, en la tal vez filosofía que alguien manejaba y la plasmó en ese himno, pero dice parte de ese himno: ante el trono celestial, más allá del bello mar,
con las manos. O sea, te está hablando del momento que te presentes con Dios y le rindas cuentas a Dios. Y dice, con las manos bien vacías estaré. ¿Qué cuentas puede rendirle uno al que hizo todo por mí, estando ahí frente a él con las manos bien vacías? ¿Qué fruto? Dice Pablo, llevando fruto en toda buena obra. Y Lucas 17:10. No sé si me puedan poner, están proyectando, porque este pasaje habla muy fuerte, ¿va? Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos, wow, siervos inútiles somos, porque solamente hicimos lo que se nos dijo. Por eso el Señor le decía a sus seguidores, oye, si alguien te dice que lo ayudes y que vayas con él 1 milla, ve 2, ve más allá, no seas medidito. No, esto fue lo que me dijeron. No hay más. A mí me dijeron que fuera cristiano y que el domingo fuera a la iglesia y ahí párale. Es el tiempo que yo tengo y no hay más. Luego dice el Señor, si alguien te pide, olvido la frase, no sé si esté al revés o al derecho, pero si alguien te pide la capa, dale también la túnica. O si te pide la túnica, dale también la capa. No recuerdo el pasaje. Pero le dice, ve más allá. No te quedes solamente en lo que se te diga, porque si solo haces lo que se te dice, siervos inútiles somos. Y pa' colmo, ¿cómo grita la profeta Paquita, la del barrio? Solo piénsalo, no lo digas. Pero hay algo más sobre esto. La Biblia en Mateo 25:30 dice, y al siervo inútil, todavía sigue con esto la Biblia, y al siervo inútil, échenlo en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Allí será el lloro. ¿Por qué? ¿Por qué, Señor, si yo me bauticé? ¿Por qué, Señor, si yo iba los domingos al culto? ¿Por qué, Señor? Por medidito. Por medidito. Porque había células y no ibas, porque había trabajo de evangelismo y no ibas, porque había escuelas y no aprendiste, porque quisieron enseñarte y te resististe a la enseñanza, porque te ofrecieron diversos ministerios en los cuales enrolarte y ser parte de ella, pero no tenías tiempo, no podías, estabas muy medidito, muy solo en aquello y nada más. Es que yo soy músico y eso de evangelizar no es para mí. No, eso es para todos. Ve más allá, ve la segunda milla. Es que yo hago esto, ya no voy más allá. No, tienes que ir más allá, si no vas a caer en ese terreno del inútil. Y luego la Biblia así lo dice de una manera seca. Y al siervo inútil echarlo en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Yo no puedo presentarme ante mi Señor con las manos bien vacías. Debo de llevar fruto agradable que le dé honor y gloria al que hizo todo por mí, al que dio el sacrificio de su vida en la cruz del Calvario. Por eso dice la palabra, llevando fruto en toda buena obra. Yo creo que después de esto van a decir, hermano, tarde si otros 2 años en volver, ¿verdad? Pero ya me voy a callar. Sigue diciendo la palabra en las frases que señala, y te digo, casi cada frase de este verso me llamaba la atención. Decía, wow, esto es para otro sermón, ¿no? Dice enseguida, oro a Dios para que crezcan en el conocimiento del Señor. Que crezcan en conocer al Señor. ¿Quién es el Señor de la palabra? ¿Quién es el Jesús de la Biblia? ¿Quién es el Jehová del Antiguo Testamento que viene a ser el Jesús del Nuevo Testamento? ¿Quién es? ¿Qué puedo aprender de Él? Y para aprender de Él, ve a la Biblia, léela, medítala, aprende, conoce. Y si no entiendes algo, pregunta, pero aprende, creciendo en el conocimiento del Señor.
Luego sigue diciendo, fortalecidos con todo poder. Sigue diciendo, y oro a Dios para que con gozo, agradecido por lo que Él hizo por nosotros. ¿Y qué hizo por nosotros? Nos hizo algo bonito, nos hizo aptos para su gloria. Escucho a veces hermanos, algunos cristianos decir, es que yo no soy digno. Pues, ¿y por qué? Alguien indigno es porque vive en pecado, pero alguien que vive en el Señor, Dios nos hizo aptos para su gloria. Y puedo recibir de la gloria de Dios. Y aun cuando alguien diga, ¿y ese por qué? ¿Por qué? ¿Por qué anda así? ¿Qué se cree? Pues si es alguien que salió de las tinieblas y ahora vive en Cristo y es apto para la gloria de Dios. Recibe la gloria de Dios y vive en la gloria de Dios y disfruta la gloria de Dios. Sigue diciendo Pablo, nos libró de las potestades de las tinieblas. Otro buen tema. Y luego termina diciendo, y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Todo eso lo hizo Él. Pero Pablo decía, yo oro para que entiendan todo esto. Oro a Dios para que todo esto esté en sus vidas. Cada cosa que menciona el apóstol tenía un propósito en la vida de los hermanos y quería que la aprendieran a disfrutar y a vivir. Termino diciéndote que la palabra nos habla ahora como creyentes y nos dice que debemos ser como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. La vida del cristiano debe ser así. ¿Has visto la salida del sol? Yo pocas veces lo veo porque cuando sale el sol estoy en otro rollo. Pero cuando me toca ver la salida del sol, qué bonito, ¿verdad? Cuando empieza a asomarse el sol en el horizonte, es una belleza, los rayos del sol, cómo se exhiben y de una manera hermosa, pero no se queda ahí. Lo vemos ya a las 2 de la tarde y allí en agosto, en todo su esplendor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Él cumple su ciclo, sale y cumple su ciclo. La vida de un cristiano tiene un ciclo. Debemos ir como la luz de la aurora, aprender, crecer, servir, tener un ministerio en el cual el don que Dios nos ha dado lo podamos ejecutar y estar enrolados en la vida cristiana, sirviendo en el Señor. Tal vez tú digas, no tengo la capacidad. Bueno, pues aprende. ¿Qué es lo que Pablo le está diciendo? Porque es la excusa de muchos cristianos, ¿no? Hermano, pudiera usted, no sé. Y a veces le decimos, ¿quiere aprender? No tengo tiempo. Una buena excusa. Pero al fin y al cabo, una excusa. Y ante el trono del Señor no podemos llegar con excusas. O le llevamos fruto o llegamos con las manos bien vacías. Pero si llegas con las manos bien vacías, qué tremendo lo que dice la palabra, ¿eh? Al siervo inútil, pues afuera. No va a ocurrir en el ciclo de la vida de un cristiano que el crecimiento se dé, como te decía al principio, como algo mágico. No ocurre solo, tiene que haber una participación activa de cada uno de nosotros para alcanzar lo que la Biblia nos propone que seamos. Que sigamos la ruta correcta, que hagamos lo correcto ante los ojos de Dios, que aprendamos a conocer cuál es su voluntad y vivamos haciendo su voluntad. Dios no está buscando gente correcta, está buscando gente que se comprometa y que quiera seguir la ruta de la salvación que Él nos trazó con su sangre preciosa. Que no seamos oidores, sino que seamos hacedores, comprometidos en todo, siempre creciendo en el Señor, siempre. Yo te invitaría a que releas estos versos de la palabra y te des cuenta, vete desglosando
¿Cuál era cada uno de los motivos? Yo te los mencioné, algunos muy rápidamente, otros me traté de tener un poco más, pero aprende a ver cuáles son las actitudes correctas que debo seguir como cristiano para agradarlo a Él, pero también para que mi vida sea agradable, sea una vida agradable para mí mismo, y que lo que estoy haciendo sepa que va a tener repercusiones en el cielo, porque mi vida es una vida en la que se busca hacer la voluntad de Dios.